La decisión del Gobierno Nacional fue taxativa. No existe más lo que conocíamos como la Agencia Federal de Investigaciones. La AFI desapareció. La AFI desapareció, pero volvimos a otro... Vuelve la CIDE. No, esto es particular y necesita una explicación. Sí, era la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Durante la gestión de Néstor Kirchner pasó a llamarse SI, Secretaría de Inteligencia. Después Cristina Fernández la reformó, le cambió el nombre, la conocimos como AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Qué dijo Javier Milei? Bueno, esto se terminó, fue utilizado como un antro de espionaje político, lo que conocimos comúnmente como los sótanos de la democracia. Operaciones mediáticas, operaciones políticas. Aunque carpetazos. Carpetazos y muchos recursos del Estado, en vez de prevenir delitos, crímenes organizados o luchar contra el terrorismo, se dedicaban a ver de qué hablaban los amigos y los enemigos del poder. Vamos a escuchar lo que decía Manuel Adorni, el vocero presidencial, acerca de este cambio, y enseguida vamos a ver cómo se reforma toda la estructura de inteligencia de la República Argentina. El proyecto de reforma de la AFI nada tiene que ver con lo que ustedes muchas veces me han preguntado de la supuesta persecución que había de el ex jefe de gabinete, con funcionarios, esas supuestas escuchas bueno, no, lo habían definido de diferentes maneras. Cuestión que siempre negamos y que dijimos que cuando eso, en tal caso, algún funcionario esté relacionado con alguna de esas cuestiones, no solo que lo íbamos a denunciar, sino que teníamos la obligación de denunciarlo. Episodio que no ha ocurrido si no lo hubiésemos hecho. La reforma en la AFI o la disolución de la AFI, la transformación en la Secretaría de Inteligencia del Estado y en estas cuatro áreas que mencioné y que están en el decreto, responden simplemente a lo que efectivamente dice el comunicado de OPRE, que yo les comenté recién. Incluso la AFI no es que siempre estuvo sospechada, sino que además hubo procesos judiciales donde se marcaba que efectivamente el funcionamiento de la AFI no era el que correspondía. Esto que parece totalmente lejano a la preocupación de cualquier ser humano en la Argentina. Importantísimo. Es clave. Por presupuesto, por lo que implica la seguridad nacional. Por las extorsiones, por los chanchullos, por las carpetazos, porque si eras amigo de o enemigo de... Totalmente. O sea, y porque era el sueño húmedo de todos, tener su propio aparato de espionaje para... A ver, pero ¿qué cambias que se llame AFI, FIFI, Meme o ahora te cuento porque es importante. Pero ahí Adorni dice no tiene nada que ver con lo que pasó con la salida de Nicolás Pose. Pero sí, Nicolás Pose estaba a cargo, o la AFI estaba bajo su paraguas, y se cree que hubo algo de espionaje interno. De hecho, cuando Oficina de Presidencia anoche comunica este cambio, se refiere a actividades espurias como el espionaje interno. Si fue de ahora o fue de años anteriores, es otra historia. Pero estamos hablando de la estructura de inteligencia de la nación, había sido absolutamente desprestigiada. Discúlpame, los mendocinos pueden estar mirando ese rostro y dicen, este muchacho está hablando de quién. ¿Quién es este señor? Sergio Neifer es el nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Yo te decía que había sido desprestigiada en los últimos... Déjame analizar la imagen. Este señor habla en una oficina que tiene un cuadro que dice Jesús... Claro. Carigliano, perdón. Claro, porque estuvo muy vinculado con la Intendencia bonaerense de Malvinas Argentinas. Es un tipo que conoce mucho cómo se maneja la provincia de Buenos Aires. Todo tiene que ver con todo. Te interrumpí, Jorge. Disculpame. Bueno, yo te decía que en los últimos años, sobre todo durante la gestión de Cristina Camaño a cargo de la AFI, el desprestigio a nivel mundial fue increíble porque se filtraron listas importantes, listas secretas de espías argentinos acreditados y actuando en otros países y de espías extranjeros acreditados, habilitados en nuestro país. Eso y decir, che, desnudo todo, estos son... claro, bajaban el cono del silencio. Claro. El cono del silencio pensando que nadie los escuchaba. ¿Viste cuando vos ves Misión Imposible que dicen las listas NOC? Bueno, la lista NOC más o menos se había filtrado. Se la mostramos al planeta. Sí, Habíamos visto recién un cuadro
como una sinopsis de esta historia. A ver, Sí. contame. Bueno. Secretaría de Inteligencia de la República Argentina. Bueno, ¿por qué decía que es importante el nombre también? Secretaría de Inteligencia depende únicamente de una persona, del presidente de la nación. Y esto es un modelo que toma de los países que más desarrollado tienen su sistema de inteligencia. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña también. Bien. Pues ¿sí? decís, coordinación operativa, control presupuestario del Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es la relación? El Ministerio de Seguridad tiene la Dirección de Inteligencia Criminal y también el Ministerio de Defensa tiene la Dirección de Inteligencia Militar. Bullrich van a tener- y Petri. Y Petri van a tener una relación ahí horizontal, pero también de control con la Secretaría de Inteligencia. Van a tener que compartir toda la información, la va a centralizar la CIDE. ¿Por qué? Porque en algún momento el Ministerio de Seguridad hacía su juego, Sí. el Ministerio de Defensa con las 3 Fuerzas Armadas Hacía su su juego y después venían las internas y en muchas ocasiones el juego de este y el juego de aquel atentaban contra el presidente. Acordate la historia de Milani, a cargo De inteligencia del ejército. De inteligencia del ejército, dicen que había montado un aparato de espionaje paralelo a la AFI. Y los cambios más importantes vienen acá, y eso es cuando se toma el modelo internacional. Va a haber una CIA, pero con S, que es Servicio de Inteligencia Argentino. Es decir, todo lo que tenga que ver con inteligencia y espionaje, puertas hacia afuera, Fronteras afuera. va a estar a cargo de la CIA. La Agencia de Seguridad Nacional, o ACN, ¿sí?, va a tener como objetivo todo lo que tenga que ver con espionaje interior. Esto es una suerte de CIA y FBI. Y FBI. MI6 en Gran En Gran Bretaña, Bretaña. MI5 también en Gran Bretaña. Uno hacia afuera, otro hacia La Agencia adentro. Federal de Ciberseguridad. Esto es específicamente para trabajar en la encriptación o desencriptación y empezar a detectar amenazas en las redes. Jorgito, ¿sí? y División de Asuntos Bueno, Internos. ¿Es esto para es nuevo. controlar a los espiadores profesionales de defensa y de seguridad? A todos, a estos 3. No, este va a controlar a estos 3. Sí, todos ya tienen responsable. Neifer es el principal. Después la CIA lo va a tener a Alejandro Walter Colombo, un hombre que ya trabajó en inteligencia y fue un agregado en Roma durante la gestión de Mauricio Macri. El director de la inteligencia interna, que es la ACN o el FBI. ¿Quién va a ser ahí? No, va a ser Alejandro Pablo Secati, también un tipo con mucha experiencia en el área. Ariel Wasbein es una persona muy vinculada con la tecnología blockchain, que es el que va a estar a cargo de la Agencia de Ciberseguridad. Y acá todavía no hay un nombre. Creen que van a buscar a alguien que esté vinculado o que tenga experiencia en la justicia federal para que sepa cómo controlar el accionar de estos 3. Gracias, Jorge.